Todos nosotros tenemos en nuestra cabeza una escala de valores y en nuestro corazón tenemos una escala de valores. No siempre coincide la escala de valores que tenemos en la cabeza con la que tenemos en el corazón. Es decir, muchas veces nosotros creemos que amamos ciertas cosas, pero en la práctica amamos otras. Lo ideal siempre es ser capaces de poner en concordancia la escala de valores del corazón con la escala de valores de la cabeza. Porque, por ejemplo, cuando nosotros nos preguntan si amamos a Dios, para nosotros está claro y lo decimos en la cabeza que sí. Dios muchas veces puede estar en la escala de valores de nuestra cabeza. Pero cuando uno revisa el corazón se da cuenta de que no está en la escala de valores de su corazón. Porque Dios no es para nosotros una prioridad. Y que cuando uno lo puede desplazar, pues lo desplaza, y cuando uno lo puede posponer, lo pospone. Siempre es bueno en este proceso de crecimiento de fe que algún día nos pongamos en la tarea como que confrontar como en un espejo la escala de valores nuestra, la síntesis de nuestra escala de valores, con aquello que Dios quisiera que nosotros aprendiéramos a amar. En algún momento yo me ponía a pensar que generalmente en nuestras oraciones, cuando nosotros le suplicamos al Señor, fíjense que nosotros queremos que Dios se enamore de nuestros proyectos. Nosotros en nuestra oración le vendemos nuestro proyecto a Dios. Porque generalmente cuando nosotros oramos le decimos al Señor, Señor, yo te suplico, mira, yo quiero esto, a mí me gustaría que pasara esto. Yo quisiera que tú me concedieras esta gracia o que me concedieras esta bendición. Eso es vender a Dios el proyecto de nuestra vida. Enamórate tú de lo que yo quiero y haz que se cumpla. Por eso muchas veces nosotros le decimos a la gente que se cumplan los deseos de tu corazón. Esa es la razón de ser de esa frase. Pero a lo mejor no nos hemos puesto a pensar que aquí se trata de lo contrario, que nosotros nos enamoráramos del proyecto de Dios para que nosotros lo podamos cumplir. No que Dios cumpla los proyectos nuestros, sino que nosotros cumplamos los proyectos de Dios. No es que Dios sepa qué quiero yo de Él, sino que yo sepa qué quiere Él de mí y sea capaz de llevarlo a cabo. Porque a fin de cuentas nosotros ni siquiera tendríamos, según las palabras de Jesús, que presentarle a Dios los proyectos de nuestro corazón, porque dice el Señor Jesús que antes de que nosotros abramos la boca, ya Dios sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Pero nosotros no siempre sabemos qué es lo que Dios quiere. Si ustedes repasan una vez más el texto del Evangelio de San Lucas, que escuchamos hoy domingo, van a darse cuenta que allí está como el proyecto de Dios para sus discípulos. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros nos enamoremos? Que nos enamoremos de su proyecto de construcción del reino. Y por eso ese discurso de Jesús o ese texto bíblico es como una síntesis misionera de las cosas que Jesús se encarga a aquellos en quienes Él confía el proyecto de la construcción de su reino. Y fíjense que es un proyecto de construcción que ni siquiera es impositivo, porque Jesús dice, vayan por el camino, entren a las casas, saluden con la paz. Si hay gente de paz, pues la paz queda en esa casa, y si no hay gente de paz, pues la paz se le devuelve a ustedes. Es decir, no se pierde nada. Uno hace lo que hace, uno construye lo que tiene que construir. Habrá personas en su corazón que lo permitan, habrá otros que no. Lo que sí es cierto es que todo aquello que se haga para los demás, cuando los demás no lo aceptan, dice el Señor, simplemente se te devuelve a ti, de tal manera que no hay trabajo de evangelización que sea inútil. Porque cuando algo se hizo por alguien y ese alguien no lo quiso recibir, se devuelve a nosotros en nuestro propio beneficio. Dice, si ustedes llegan a una ciudad y les abren las puertas
quédense allí. Si no les abren las puertas, sacúdanse hasta el polvo de los pies y digan, ya esto no es nuestra responsabilidad. Es decir, en el proyecto de Dios, cuando el Señor nos hace a nosotros enamorar de lo que Él quiere, fíjense que no es sencillamente de cuánto trabajamos nosotros para los demás, sino aquello que trabajando para los demás termina convirtiéndose en beneficio personal. Nosotros hoy tenemos un discurso, una mentalidad de, es que yo me he preocupado muchísimo por los otros y he dejado de pensar en mí. Según lo que Jesús enseña hoy, el trabajo por los otros siempre muestra el talante de lo que uno es y siempre termina construyendo en nosotros el propio proyecto de Dios. Porque ¿quién construye el proyecto de Dios? ¿Quién construye el reino de Dios? Aquellos quienes de alguna manera ya han edificado en su corazón el reino de Dios. Porque no construimos en los demás lo que no ha sido construido por Dios dentro de nosotros. Esto es una cosa de ir y venir. Y no es que sencillamente nos estemos vaciando y quedando como un recipiente ya en el que no hay nada. No, porque el Señor permanentemente nos está a nosotros alimentando. Y el Señor está permanentemente dándonos a nosotros aquello que Él quiere que nosotros demos a los demás. Por eso cuando usted construye su casa, el Señor construye su corazón. Cuando usted edifica a sus hijos, el Señor le edifica a usted. No hay nada que nosotros haciendo por otros no termine revirtiéndose para convertirse en un proceso también de construcción y de santificación interior. Ustedes han alcanzado a captar la diferencia enorme que existe entre la espiritualidad oriental, específicamente en algunas religiones de carácter oriental, y el cristianismo. Y es que muchas religiones orientales tienen una religiosidad que va hacia adentro. Como es que es la búsqueda del yo, la construcción del yo, la plenitud del yo, la felicidad del yo. El cristianismo, por lo contrario, no va hacia adentro, sino que va hacia afuera. Es la construcción del otro, el encuentro con el otro, la plenitud con el otro. Por eso el cristianismo no nos lleva a nosotros a vivir simplemente una espiritualidad solo para mí, sino una vida espiritual que siempre se proyecta y se construye hacia adelante. Dice el Evangelio de hoy que el Señor selecciona a un grupo de 72 y los envía de dos en dos, dándoles poder y dándoles autoridad. Quitando aquello que para ellos puede ser importante en su escala de valores y cambiándosela para poder poner en el corazón de ellos la escala de valores del Señor. ¿Por qué no siempre es fácil trabajar en el proyecto de Dios? Porque todos nosotros tenemos nuestros intereses personales. Y cuando uno antepone sus intereses personales y su escala de valores, está claro que no se puede servir a dos señores porque se cuida uno y se descuida al otro. No siempre es posible estar tan pendiente de nuestro propio proceso como de construcción y de beneficio. Y al tiempo querer construir aquello que Dios ha puesto en nuestra vida. Yo creo que aquí el reto es muy simple. Y es, cuidemos lo de Dios, que Dios cuida lo nuestro. Trabajemos el proyecto de Dios, que Dios trabajará nuestro proyecto. Enamorémonos del proyecto de Dios. Aprendamos a amar aquello que Dios quiere, descubriendo lo que Dios quiere, y de esa manera también poder nosotros sentir cómo Él va
construyendo y edificando nuestra propia casa. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.